Debates necesarios para una verdadera soberanía. Preguntar, escuchar, conocer las voces de la soberanía. Entrevistas en Frecuencia Soberana. Entrevistas en Frecuencia Soberana. Bueno, y una de las fechas muy importantes para nosotros tiene que ver con el 17 de agosto, algo próximo que va a pasar, que es el paso a la inmortalidad del general San Martín. El libertador, digo, nosotros pensando en el nombre de nuestro programa, Frecuencia Soberana, la cuestión de soberanía, y queríamos recordar al padre de la patria, este prócer nacional y emblema de la liberación de América, que me parece que es una de las figuras más importantes, no solo de nuestro país, sino del continente. De toda la América del Sur. En lo que representa en la liberación no solamente de Argentina, sino de Perú, de Chile. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Pablo Camogli, quien es docente, periodista e historiador. Buen día, Pablo. Nahuel y Erika te saludan. Buen día, ¿cómo les va? Un gran gusto saludarlos, ¿cómo andan? Bien. Te escuchamos muy bien. ¿Vos nos escuchás bien, Pablo? Bien, perfecto. Perfecto, bien, porque tuvimos unos problemas técnicos. Bueno, vos escribiste varios libros en los que se encuentra también la nueva historia del cruce de los Andes. Sos un gran conocedor de San Martín. Y a nosotros acá nos interesaba poder bajar del pedestal también un poquito a ese gran hombre, llevarlo a lo terrenal y preguntarte a vos, digo, ¿quién era José de San Martín? ¿Qué pensaba? Digo, no intentar hacer un revisionismo histórico, pero sí pensar en su figura como un gran pensador también. Sí, bueno, a mí siempre me gusta decir que San Martín era un tipo común y corriente como cualquiera de nosotros, solo que, bueno, le tocó ocupar un lugar clave en la historia argentina, en la historia americana, y lo hizo con una gran capacidad, pero no porque él fuera un genio, Claro. Sino fundamentalmente porque él tuvo dos capacidades que para mí son importantísimas, que es formar un gran equipo de trabajo, rodearse con gente capacitada y decidida y determinada a jugarse la vida, porque en definitiva era lo que estaban haciendo, jugarse la vida, pero sobre todo con una gran capacidad de organización y de trabajo. El segundo elemento que me parece importante de San Martín es un poco esto que vos estabas preguntando, que él tenía muy en claro cuál era el proyecto de revolución que había que impulsar en el ámbito rioplatense o en el ámbito más amplio americano, y que transformó, que colocó a ese objetivo de transformación social, de transformación económica, de transformación política, de transformación cultural de los pueblos americanos como el eje central de toda su vida pública. Claro. Y de todas sus acciones públicas que tienen que ver con la utilización de las armas para poder llevar adelante los objetivos políticos que tenía. San Martín fue no lo hizo pidiendo permiso. Que usó al ejército, que usó a las armas para poder llevar adelante sus objetivos políticos, porque ese era el camino y la forma en que se resolvían las disputas políticas en la época, digamos. Claro. ¿No? Entonces me parece que esas dos son las dos grandes capacidades que tuvo San Martín, la de plasmar un proyecto político y la de poder organizar lo que necesitaba en términos militares, logísticos, estratégicos, para poder plasmar ese proyecto político que tenía, que como decía era un proyecto político de transformación de la realidad americana para dejar atrás definitivamente el colonialismo y poder gestar una sociedad nueva, distinta, más democrática, más igualitaria, y que le cambiara la vida a la gente en términos de vida cotidiana, que fue por lo que pugnó San Martín toda su vida, tanto su vida más pública conocida al frente de los ejércitos que liberaron el continente, como después en el exilio, donde siguió siendo un actor político importante para los pueblos americanos. Claro. Sí, y que siempre tuvo una mirada que trascendió lo nacional, esta idea de la América unida, contrario a lo que puede pensarse hoy con esto de sábense quién pueda, el individualismo, incluso la desunión que hay en muchos países latinoamericanos. Bueno, San Martín venía a ser como todo lo opuesto en esta idea de pensar la América, pensar la América como hermanada.
Sí, bueno, para él la nación era la nación americana, incluso Claro. te Eso diría es la nación importantísimo. hispanoamericana, digamos, digamos, la necesidad de pelearse contra el rey de España y de independizarse del rey de España se hace necesaria, eh, que es un poco por qué ocurre 1810 y la independencia recién 6 años después. Bueno, porque hasta ese momento muchos sectores políticos consideraban que la revolución se podía hacer dentro de Hispanoamérica, ¿no? Como toda una unidad, Claro. que la monarquía española absolutista, propia del antiguo régimen, deje de ser eso, se modernizara, se transformara en una monarquía constitucional, igualara en derechos a los pueblos americanos y españoles y se transformara esta Hispanoamérica en una gran unidad bajo un gobierno moderno que le permitiera y facilitara el desarrollo a todas las regiones. Cuando esto quedó claro que no iba a ocurrir porque el rey Fernando VII se restituye en el gobierno, restituye el antiguo régimen y le declara la guerra a muerte a todos los revolucionarios, quedó claro que el único camino para transformar la realidad era en América y por eso la necesidad de la independencia como una decisión imperiosa para poder profundizar el proceso revolucionario. Pero claramente San Martín era impulsor de la patria grande en el sentido de la unidad de los pueblos americanos para poder, fundamentalmente para evitar ser fagocitados por los grandes poderes de la época, Inglaterra, Francia y la decadente España en ese momento. Exacto. La única manera de evitar que nuestros países quedaran debilitados era uniéndose. Esto fue algo que impulsó San Martín, que impulsó Bolívar, que impulsó Artigas, digamos, que impulsaron los grandes revolucionarios de la época que entendían que solo unidos íbamos a poder tener la fuerza suficiente para enfrentar a estos enemigos tan poderosos que de lo contrario nos iban a limitar el desarrollo, íbamos a quedar supeditados a ser furgones de cola de las grandes potencias coloniales, algo que lamentablemente terminó pasando y que explica un poco también por qué estos personajes claves fueron corridos del escenario político bastante rápidamente cuando se concluyó la guerra de la independencia, sea San Martín exiliado, Bolívar muerto, Sí, Artigas también exiliado, ¿no? sí. Derrotados todos ellos muy tempranamente en términos políticos cuando se concluye la guerra de la independencia. Bien, Pablo, mira, con lo que decís, bueno, nos abre algunas cuestiones muy importantes en esto que decía Nahuel de inicio, de salir, y algo que vos trabajás mucho, no solamente en tus libros, sino en todas las entrevistas y conferencias en las que te he visto, en esto de traer a los hombres a su tiempo y salir de esa mirada que nos ha legado la historia eurocéntrica de solamente algunos personajes que se ponen como en el canon de la historia. Y esto que vos decías, San Martín fue un gran organizador, San Martín fue un gran hombre, digamos, que pensó la América y que pensó la unidad de la América y que pensó la unidad de los pueblos. En eso quería preguntarte justamente, cuando vos decís un organizador, ¿cuál es la relación que toma para su gran empresa liberadora San Martín con el pueblo mestizo, con los negros, con los originarios, con todo eso, digamos, que era no solamente criollo, sino que estaba interesado en la revolución? Sí, bueno, eso es parte del proyecto político de transformación que tenía San Martín, esta idea de la igualdad, hacerla política práctica, acción práctica. El ejército de los Andes fundamentalmente fue un ejército multiétnico. Incluso cuando San Martín conforma el regimiento de granaderos a caballo, lo primero que hace es pedir la incorporación de guaraníes en ese ejército. Se envían casi 300 guaraníes de aquí de las Misiones, salen de Concepción de la Sierra, que es un pueblo muy cercano desde donde yo les estoy hablando. Yo estoy en Posadas, la capital de Misiones en este momento. Además incorpora mulatos, el sargento Cabral, famoso sargento Cabral, que le salva la vida. Bueno, hoy está claro, comprobado, documentado que era un mulato, que era un esclavo liberto, que se incorpora al regimiento de granaderos a caballo. En ese regimiento también está un Lavalle, está una Escalada, que son pertenecientes a las familias de la élite aristocrática de Buenos Aires, patricia de Buenos Aires, digamos. O sea, el objetivo de San Martín desde la conformación de los granaderos y posteriormente amplificado a lo que significa un ejército entero como es el ejército de los Andes, estuvo siempre la idea de la integración social de los distintos componentes que habían estado divididos en castas en la época colonial para materializar en la práctica esta idea de la igualdad. Y San Martín propone la liberación de todos los esclavos del Río de la Plata,
y lo propone 50 años antes o 40 años antes de que se piense la Constitución nación Nacional establezca el fin de la esclavitud en el territorio argentino, y lo hace antes de que Inglaterra haga lo mismo aboliendo la esclavitud, y lo hace 80 años antes de que lo haga Brasil, que termine con la esclavitud, y lo hace un siglo y medio antes de que en Estados Unidos se termine con la segregación racial, por lo menos en términos formales. Sabemos que continúa hasta hoy en día la segregación racial en aquel país. O sea, San Martín tenía un proyecto muy radicalizado de avanzada. Y después, bueno, también ese vínculo que va a tener con los pueblos originarios, la incorporación de los guaraníes dentro de los granaderos a caballo, la relación que va a tener con los pueblos originarios del sur mendocino, en donde incluso él va a visitarlos y va a tener un parlamento muy famoso en la época, que es un parlamento de igualdad. Él habla de nuestros paisanos, paisanos los indios, tratándolos en un plano de igualdad. O sea, esta idea que está muy en boga hoy en día de esta discusión en torno a la figura de Roca, ¿no? Bueno, pero era el pensamiento de la época, la necesidad de exterminar a los indios. Yo siempre digo, no, bueno, no era el pensamiento de la época, porque San Martín tenía un pensamiento totalmente contrario a la exterminación de los pueblos originarios. San Martín proponía la inclusión dentro de este proyecto de nación latinoamericana, hispanoamericana, de los pueblos originarios, de los mulatos, etcétera. Y bueno, es algo que él va a materializar dentro de su ejército, que va a ser claramente un ejército multiétnico cuando uno analiza y ve la integración de cada una de las fuerzas. Incluso San Martín pretende unificar dentro de los propios regimientos, sobre todo de infantería, lo hacen el de granaderos, pero también en los de infantería, a los mulatos, los indígenas y los blancos. Esto no va a ser aceptado, va a generar cierto rechazo, lo que demuestra también, bueno, ciertas prácticas culturales que están muy arraigadas y que San Martín no termina de romper, pero él intenta permanentemente materializar esta idea de la igualdad en las cuestiones prácticas de la organización del Ejército de los Andes. Recién nombrabas, Pablo, vos lo de Roca, y yo lo pienso siempre en términos de la figura de San Martín, cómo es utilizada por amplios sectores. Digo, me asombra cómo desde la derecha más liberal, y hasta podría pensarse en reaccionaria, cipaya, toda contraria al pensamiento de San Martín. Sí, toma su figura y da la sensación que se lo vacía de su contenido político, de esto que tenía ese arraigo con los pueblos originarios, con la tierra América, y su gente, con la América Unida y demás, y solo resaltan la cuestión de índole nacionalista. Sí, bueno, eso fue una maniobra realizada por Bartolomé Mitre desde el comienzo de la historiografía argentina, de vaciar de contenido al proceso revolucionario e independentista, y sobre todo vaciar de contenido a lo que el propio Mitre instauró como padres de la patria, San Martín y Belgrano, vaciándolos de contenido, digamos. A San Martín, Mitre lo define a San Martín como un Hermes trigemisto. Hermes trigemisto es un dios, el dios alquimista, que con solo pensar las cosas ocurren. Digamos. Entonces, bueno, ya si San Martín con solo pensar en que necesitaba un ejército, el ejército se creaba, no necesita ni la organización, no necesitaba cobrar un impuesto a la riqueza, muy parecido al que se cobró en este país en medio de la pandemia y que tanto debate generó. No necesitaba perseguir, investigar y encarcelar a curas, acaudalados mendocinos que se negaban a colaborar con el Ejército de los Andes. No necesitó poner a trabajar a toda la población cuyana, ricos, pobres, blancos, negros, mulatos, indígenas, a todos, ponerlos a trabajar para el ejército. No necesitó realizar expropiaciones de la riqueza para distribuirla. Digamos, no necesitó nada de eso, porque era un dios que con solo pensar las cosas ocurrían. Bueno, eso es vaciar de contenido, porque nos evita tener que hablar de, bueno, cómo se organizó el Ejército de los Andes, cómo se hizo realmente, de dónde salieron los fondos, quién fabricó los uniformes, quién fabricó el armamento, quiénes eran las tropas, cómo se reclutaron esas tropas, quiénes fueron los ayudantes de San Martín, qué política implementaron, cómo fue el control social que se ejerció sobre la población, bueno, y así un montón de cuestiones que se tuvieron que resolver, porque los ejércitos no se conforman con solo pensarlos, hay que realmente trabajar muchísimo para poder integrar un ejército como fue el Ejército de los Andes, con el desafío militar que tenía ese ejército,
en tanto y en cuanto tenía que cruzar la cordillera de los Andes, cruzar peleando Sí. la cordillera de los Andes, porque las tropas realistas estaban custodiando los pasos, no es que estaban esperándolos en Valparaíso en la playa, estaban custodiando los pasos, y ni bien cruzar la cordillera y lograr limpiar los pasos cordilleranos, enfrentarse con todo el ejército realista en una gran batalla como fue la de Chacabuco, digamos. Hacer esa enorme proeza militar implica un trabajo extraordinario, que no lo puede hacer una sola persona, Claro. que no lo hace un dios, sino que lo hace un colectivo social, que fue justamente este grupo de trabajo que armó San Martín y que logró, por supuesto, la adhesión de buena parte de la población de todo Cuyo, que logró en cierto momento el apoyo del directorio de Buenos Sí. Aires, durante el gobierno de Juan Bandir Pueyrredón, pero que también tuvo que ejercer medidas de coacción, de presión, confiscatorias, que hoy espantarían a muchos dirigentes que se llenan la boca hablando de San Martín, pero que evidentemente leyeron a Mitre, pero nunca Claro. conocieron realmente y cabalmente a este prócer argentino-americano que es don José Francisco de San Martín. Excelente, la verdad, Pablo, nosotros Nos quedaríamos esta conversación queríamos una tener hora más, sí, en el día hablando de hoy, esto. pensando en esa figura, sobre todo en esa figura política que fue el padre de la patria, y como vos bien decías, esa figura terrenal, un hombre que no era un iluminado, Ni que un se dios. despertó el otro día y no era un dios tampoco, sino que era un hombre que luchaba por sus ideales, que luchaba por una idea y que estaba dispuesto a dejar la vida. Claro, y así es como la historia, digamos, cobra sentido y tiene sentido seguir hablando de esto después de siglos, si no ya tendríamos todo resuelto y solamente quedarían las conmemoraciones. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, sabemos que estabas con un compromiso y que te hiciste un ratito para charlar con nosotros. Así que bueno, hemos puesto, no sé si pudiste verlo, las tapas de los libros, de todo lo que has publicado en relación a San Martín, al cruce de los Andes, a Andresito, a Malvinas. Así que bueno, te agradecemos muchísimo y bueno, a disposición siempre desde acá, desde Rosario y desde Frecuencia Soberana. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado, y cuando gusten seguimos hablando de o de otros temas, porque bueno, la soberanía es algo transversal a toda la historia argentina, al presente, al futuro, y bueno, la historia tiene mucho para decir sobre estas cuestiones de soberanía, así que cuando gusten, con todo placer. Les mando un abrazo grande desde Misiones. Igualmente, un abrazo desde Rosario. Gracias. Bueno, así pasó con nosotros Pablo Camogli, quien es docente, periodista e historiador, que escribió sobre la hazaña del cruce de los Andes, que es un conocedor de San Martín, sobre su figura sobre todo,